Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto al doctor David Watts, David Borg y Dave Smith. Tenemos a muchos Davids el día de hoy. Y también el doctor Don Paul Gray y John Rosenstern. Siempre es un placer tener a estos caballeros en la programación. Siento que anexan mucho a la programación. En la previa programación, de hecho, John mencionó del comienzo de esta cadena. 3 meses, y creo que no estoy exagerando, no me parece. Pero 3 meses antes de que la cadena empezase, yo no tenía idea de ello, ¿no? No era algo por lo que veníamos trabajando meses y meses o años para que sucediese. Nunca pasó por mi mente o pensé en una cadena. Nosotros hicimos una reunión y estábamos tratando de hacer algunas cosas y allí estuvo presente Lauren, también Donnie estaba allí, Gabriel estuvo allí. Y, y no sé, Dave, ¿estuviste allí? Bueno, estando en esa reunión aquel día, el Señor habló a mi corazón y me dijo, no quiero que hagas lo que estás pensando, quiero que empieces una cadena. Ahora, mire, el empezar una cadena de televisión no es algo simple. Realmente que no lo es. En ese momento, Oprah Winfrey, así se llama, ella estaba gastando su fortuna tratando de establecer una cadena. Y yo dije, Señor, nosotros aquí no tenemos dinero. Y yo pensé que tal vez él no sabía que costaba mucho dinero. y, y yo no le dije nada a los que estaban allí sentados aquel día, pero me quedé en el salón de conferencias después que todos salieron y pregunté, Señor, ¿esto es lo que tú quieres? Sí, esto es lo que puedes empezar a hacer inmediatamente. Ahora, cuando Dios dice algo, va a funcionar. Nosotros no teníamos dinero, pero está bien. Días después, Nicky estuvo en el teléfono con alguien en Houston, en alguna parte, y ellos querían programación en español que teníamos nosotros, y ella le mencionó que íbamos a empezar una cadena, y le dijo, bueno, si van a hacer eso, tienen que hablar con tal persona, inmediatamente, ¿no? Solamente hasta donde sé, una organización en la nación que puso programación de televisión en cadenas, era esa solamente. Ella les llamó y ellos estaban en Miami, Florida, me parece que es, y dijeron, bueno, nosotros vamos a estar allí la próxima semana. Así que 2 o 3 de ellos vinieron, se sentaron en el salón de conferencia y dijeron, Reverendo Swaggart, ya no hay sistemas de cables disponibles, se han terminado. Y yo no sabía nada de eso realmente. Y realmente hagan lo mejor que puede, les dije, para poner la programación donde pudiesen. Bueno, Dios sí sabía. Dios sí sabía y días después una de las cadenas de compras en la nación cerró sus puertas y eso abrió disponibilidad en sistemas de cables en toda la nación y nosotros empezamos a adquirir estos canales lo más pronto posible. Y realmente recuerdo que estaba yo sentado en mi cama. Bueno, estábamos en una campaña predicando en Costa Rica, me parece que es. Y nosotros recibimos los contratos para estar en ese momento en el sistema de cables más grande en el mundo y que costaba mucho dinero, $1,000,000 al mes. $1,000,000 al mes costaba. Y yo dije, Señor, yo estaba sentado en aquella cama y el contrato estaba enfrente de mí porque me dijeron, firme ahora y envíelos. Yo dije, Señor, ¿cómo vamos a tener este dinero? No tenemos $1,000,000 al mes. Y me dijo, tú no los tienes, pero yo sí. y, y tuvimos una recaudación de fondos, no voy a explicarlo todo, pero yo firmé los documentos y los envié de vuelta, o los sometimos, digamos así, y necesitábamos $1,000,000 en efectivo.
Y a las 3 de la tarde aquel día, en ese día, y tal vez habían sido 2 días, no recuerdo, 1 o 2 sí. días, ¿no recuerdan, Dave? Y escuché que los estudiantes del seminario estaban gritando, dándole gloria a Dios. Alcanzamos Ah, $1 millón de sí, dólares. sí. Así Dios abrió las puertas. Sí. Así Él puede hacer las cosas. Y Gloria. Oh, Dios mío. Gloria. esta Santo cadena Padre. empezó en un pequeño closet. Allí estaba la cadena de radio. Allí dentro no nos podíamos Oh, mover. Señor. Era tal vez de aquí a allá de largo y la mitad de ese espacio de ancho. Y esa era la cadena. Pero no desprecie los días de los pequeños comienzos. Sí, amén. Yo llamé al personal que ponía la programación al aire y les dije, adquieran todo lo que puedan, todo lo que esté disponible, démenlo, que lo quiero, refiriéndome a canales. Y eso fue lo que hicieron. Y ahora la programación llega a una gran parte de este mundo. Digo la programación, la cadena. Así que ese es el Espíritu de Dios. Ahora, si yo hubiese dicho, no, no lo podemos hacer, no tenemos el dinero, no lo podemos hacer, no estuviéramos aquí hoy. Pero yo sabía que si Dios decía hazlo, Él abriría las puertas y Él lo hizo. Lo El hizo. milagro más grande no es el mecanismo para producir la programación, sino el mensaje de la programación. Ese es el milagro. Esa El es la mensaje razón. de la cruz. Todo ese gasto, todo eso es importante y es maravilloso lo que el Señor ha hecho posible, pero lo que le dio a usted, que es lo que ha revolucionado la vida de todo cristiano que ha aceptado y entendido lo que Puede ser Cristo así. hizo en la cruz. Y para los que hemos recibido el mensaje, hermano Swagger, ya ha habido una gran victoria. Y poder ver el mensaje, tocar el mundo, Sí, creo yo sí. que va a cambiar a millones de corazones y también va a cambiar a todas las denominaciones en el próximo futuro, creo yo. Es así de poderoso, es el mensaje de la hora, es un mensaje profético. Es impresionante Sí. cuánta gente me dice, yo dejo la programación todo el día. Todo el día. Es sí. todo lo que sintonizamos porque... Nunca lo apagaba, sí. En cuanto a lo que yo sé, antes de SBN, yo no sé de ningún otro grupo que haya tenido una cadena entera. La gente tenía programas en cadenas, pero Sí. toda una cadena. Ahora ya hay personas que tienen en cadenas, pero el conducir toda una cadena, eso fue tan visionario y tan adelantado de su tiempo en ese año del 2009-2010, que realmente es impresionante poder ver una persona, por ejemplo, como yo, que solamente ha estado aquí solo un año, ver qué es lo que está pasando. Uno puede tomarlo a la ligera, pero cuando uno habla de cómo es que todo esto comenzó y todo, cómo, bueno, es increíble poder ver la mano de Dios obrando con todo La esto. formación de la Biblia de estudio del expositor, los amén, sí, comentarios, la Mm. cadena, como Dios estaba Uniendo uniendo todo, todo. Sí, y yo creo que solamente es el comienzo. Sí, Lo que amén. Dios va a hacer, el Aleluya. pensar en ello, va a tocar a este mundo. Él ama a las personas. Sí. Dios ama a la Sí, gente. amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y yo creo que esta cadena es para ganar almas, para llevar almas a Cristo. Y va a hacer muchas cosas mientras tanto. Este seminario es muy importante. Yo creo eso. Y yo creo que Dios lo va a usar en gran manera. La Biblia de estudio del expositor es excelente. Dios la está usando hoy día para ministrar a almas y vidas. Pero yo creo que nosotros vamos a ver una cosecha de almas Sí, amén. que va a amén. traer personas al pie de la cruz. Y como dice aquella alabanza, hay lugar en la Sí, cruz amén. para usted. Y hay lugar efectivamente en la cruz. No importa lo que la persona Sí, haya sí, hecho. amén. No importa qué tan debilitante sea. No importa qué tan enfermo, enferma esté. Hay lugar en la Gloria a cruz. Dios, gracias. Sí, alabado amén, Dios. Padre. Aunque millones han venido, todavía hay lugar para más. Hay lugar en la cruz Sí, para usted, amén, Padre Jesús. Celestial, oro por esa Sí, alma sí, Sí, Señor. Padre. Sí, gracias, Cristo. que no saben qué hacer o qué dirección sí, tomar, pero tu gloria al espíritu nombre. ha tocado Gracias, sus Señor, corazones y ha Señor, tocado hazlo, sus vidas hazlo, en este Señor, momento Sí, Señor. y los ha levantado Sí, sobre las sí, tinieblas amén.
y los ha Gloria, establecido en una gloria. tierra más Sí, alta. Y Señor. yo pido que lo Santo hagas, Padre, Señor. Señor. Te Sí, pido que Señor. Alabado sanes sea tu nombre, donde Padre. es necesaria la Señor. sanidad. Sí, Te Señor. pido, Señor, que tú libertes Sí, Jesús. donde se necesita la Sí, liberación. Señor. Aleluya. Liberta al Cristo. cautivo. Sí, Te Señor. pido, Señor, que salves Sí, donde Señor. se necesita la Aleluya, salvación. Padre, Te pido que alabamos, llenes Señor, donde el bendito sea tu Espíritu nombre, Santo sí, Señor. necesita Sí, ser Señor. prevalente en Gloria a tu esa nombre, vida y aleluya. corazón. Y Señor, lo pido todo en el Sí, poderoso y Cristo, santo nombre de aleluya, Jesucristo, Señor, sí. porque hay Gracias, lugar Señor. en la cruz Sí, para Señor, usted. aleluya. Aunque millones han venido, Sí. todavía hay lugar para uno Sí, más. Señor, Hay amén. lugar en la cruz para usted. Aún en medio del COVID, la gente que se ha tenido que quedar en casa han encendido sus televisores, puesto el canal y el número sintonizando ha aumentado. El número Doble. de órdenes de Biblias Así es. y libros y otro material, CDs, Así es. ha explotado. Dios puede tomar lo que el hombre llamaría algo negativo y lo Correcto, puede sí, cambiar para amén. su bien. Y sin mencionar todos los medios de redes sociales que SBN en Facebook y en Instagram y las diferentes publicaciones, la gente compartiendo videos de los servicios, también escritura de los servicios. Alcanza a muchas personas. Mucha gente a través Sí. de la internet, sí, señor. David, Aleluya. vamos por favor con el versículo 31, por favor. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario de la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ya volvemos, así que por favor, no se muevan. Estamos de vuelta. Dave, lee el versículo 31 una vez más, por favor. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario de la fortaleza y quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Y se levantarán de sus partes tropas. Se refiere a poder militar para tomar a Jerusalén. Estamos hablando de Antíoco, que va a llevar a cabo su voluntad, y quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Se refiere a ofrecer un cerdo sobre el altar, como se mencionó anteriormente. De esta manera profanando el altar, como es obvio. Bien, hay algunos caballeros que enseñan que este Antíoco Epifanes era el propio anticristo y que por ende ya no vendrá un anticristo a la tierra. ¿Es eso correcto? Sí, señor. Sí, señor. Bien, entonces no sé cómo llegan esos a esa conclusión. ¿Realmente ellos creen en la segunda venida del Señor? Mucha gente el día de hoy no cree en una segunda venida literal del Señor. Muchos de... ¿A qué te refieres con literal? Bueno, como por ejemplo usted y yo creemos que Jesucristo va a regresar en las nubes y vamos a verlo en el aire y eso no ha sucedido aún, pero hay muchos teólogos de diferentes grupos que creen que los eventos de Daniel, los eventos de Apocalipsis son alegóricos o que simplemente son eventos literarios que sucedieron después, como mucha gente piensa que Apocalipsis simplemente fue la visión que él tuvo de lo que sucedió en el año 70 DC en la destrucción de Jerusalén, pero no algo literal que va a suceder en el futuro. Entonces, ellos no creen en la edad del reino tampoco. No, mucha gente no. ¿Y qué es que creen que va a suceder en el futuro? ¿Creen en la nueva Jerusalén? ¿Ellos creen esa parte que descenderá desde el cielo? Bueno, en cuanto a eventos apocalípticos y diferentes cosas, bueno, hay diferentes puntos de vista. Algunos sí creen en una nueva Jerusalén sin creer en el arrebatamiento, pero bueno, está todo confuso en cuanto a su dirección. En su gran mayoría es una negación conservadora de la interpretación de la Biblia, una interpretación literal de la Biblia. Entiendo, y hay personas que creen todo tipo de cosas, claro. Pero ¿hay una gran cantidad que está en esa categoría? Hermano Swagger, hay una gran población el día de hoy que ha aceptado dos componentes de una enseñanza, el preterismo y el amilenialismo.
Los preteristas comenzaron con un señor llamado Luis del Alcázar. Era un sacerdote romano católico jesuita y en la Contrarreforma presentó la idea de tratar de ahogar el deseo de los protestantes de tener este punto de vista de los tiempos finales. Así que crearon la idea de que todas estas cosas históricas que estamos leyendo en Daniel y en el libro de Apocalipsis fueron cumplidos antes del primer siglo. De hecho, la mayoría se detuvo en el 70 DC. Por ende, ellos regresan y le llaman a esta abominación desoladora Antíoco Epífano, que fue el cumplimiento de todo eso, lo cual nosotros sabemos que no. Pero el reto que enfrentamos el día de hoy es que con esta enseñanza, la idea de una resurrección, y esto se regresa a mucha de la enseñanza de Agustín, que también Ticonio enseñó antes de él y antes de él otros, la idea de que había una resurrección espiritual que ya había sucedido. De hecho, Agustín creía que para el año 1000 DC, el reino milenial terminaría y la perusia, el regreso de Cristo, del Mesías, sería. Él sí creía en la venida del Señor, ¿no? Sí, la perusia, la segunda venida, de acuerdo a como le llamamos nosotros, pero ellos no veían ni entendían lo que nosotros llamamos la resurrección o el rapto. Algunos lo llamarían la primera resurrección. Bueno, Agustino fue llamado el padre de la iglesia en un sentido, ¿no? Sí, así es, y hubo mucho error en su enseñanza teológicamente hablando, también como lo hubo en la enseñanza de Juan Calvino. Hablé de esto antes. Juan Calvino aún creía en mucho de los sacramentos y de los aspectos de la iglesia católica. Además de eso, creía que Jesucristo no había pagado la deuda del pecado en la cruz. Él tuvo que ir al infierno para terminar el pago. ¿Y dónde ponen al apóstol Pablo? Ellos, esas personas. Bueno, está viendo una mezcla de enseñanzas del catolicismo romano y más adelante de un caballero llamado Grocio que se convirtió era un teólogo, pero también estaba tratando de crear una relación entre la iglesia católica y los protestantes de esa era, como 100 años después de este evento. Y al hacerlo, él comenzó a aceptar este punto de vista milenialista y preterista, y lo que surgió de ahí fueron los cimientos de lo que llamamos dominionismo. Ahora entiendo y vayamos explicando por qué hay diferentes ramas del dominionismo que se están enseñando. La idea del dominionismo es que la iglesia ahora tiene que tomar la posesión de la tierra y la segunda venida de Cristo es cuando Él regrese a la tierra después de que la iglesia haya sometido al planeta, por decirlo así. Hay dominionistas el día de hoy que se dividen en dos ramas, los evangélicos y también los otros son reconstruccionistas. Yo los llamaría a ellos teónomos y no tenga cuidado, voy a explicarle a la gente lo que eso significa. Los evangélicos son inclusivos, ellos creen que todo va a ser reconciliado a Dios, va a haber una forma de unidad. Sin embargo, los reconstruccionistas son un poco diferentes. Ellos creen que para poder obtener la ascendencia del mundo tienen que traer de vuelta las leyes del Antiguo Testamento sin el sistema de sacrificios. Así que su énfasis de los reconstruccionistas está en tomar la posesión de las diferentes influencias del mundo, el sistema de educación, el sistema político. Su interés es de tomar la posesión de los medios, así que su meta es cristianizar al mundo. Hubieron otros, si usted conoce a estos otros que tenían esos pensamientos iniciales, pero la meta de estos individuos, porque no ven el arrebatamiento como un evento que sucederá, ellos están viendo el hecho de que están esperando su oportunidad. Estoy hablando y voy a mencionar nombres porque esta gente tal vez no sea conocida y algunos de ellos ya murieron. Raul Shashwash Dooney, que desde los 1960 fue muy popular, escribió un libro llamado Los Institutos de la Ley. Y en ese libro, un libro muy sustancial, habla de la reinstitución de utilizar la ley bíblica como el fundamento de la sociedad. Su meta era reactivar y reestablecer eso en el planeta. Eso está obteniendo mucho furor, especialmente a través de los estudios en el hogar, una gran audiencia de personas. Es una población muy grande. Es de ahí de donde viene la teoría del reino. La teología del ahora. reino ahora, en parte, es eso. Mucho de lo que entendemos esta teoría nace de lo que salió el punto de vista evangélico. Está también el grupo de Sí. C. Peter Wagner, los evangélicos. Fuller enseñó mucho de todo esto. Yo creo que la gran parte de la iglesia todavía cree en el arrebatamiento de la iglesia. Hay Tal un vez remanente estoy que sí cree equivocado en eso fuertemente. No diría que toda la iglesia. No, no digo yo toda la iglesia, pero la mayoría. Yo creo La que iglesia evangélica. Bien. Sí, bueno, no la iglesia liberal. Ni No me los... parece que realmente les interesa mucho al respecto. Pero ¿piensan ustedes que estoy un poco fuera de lugar? No, yo creo que la mayoría de evangélicos sí creen en el arrebatamiento, pero creen en una versión antes de, durante de o después de la gran tribulación.
Ese es el debate que yo puedo ver Sí. que existe, ya sea que Cristo viene o no al principio de la tribulación, a la mitad después de 3 años y medio o al final. Pero bueno, la iglesia presbiteriana y la gente como ellos son los que no creen, como lo que John está mencionando acerca del preterismo y de no creer en un arrebatamiento literal de la iglesia. ¿Iba a Ahora, decir algo, doctor Gray? ¿sabe? La iglesia liberal rechaza a Daniel y Apocalipsis como que son algún libro interpretativo del futuro, así que no tratan con él. Pero la iglesia evangélica, creo que la mayoría, si tomamos a las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, pentecostal y santidad, esos grupos que fueron parte de la fraternidad pentecostal de América del Norte, que tal vez pueda existir aún en este momento, yo diría que tal vez el 90% de ellos creen tal como nosotros creemos en esto, pero también hay un número creciente de ministros más jóvenes que están surgiendo y, bueno, no estoy seguro si ellos creen tan fuertemente como nosotros acerca de esto. Pero, mire, cuando usted conduce a través de Estados Unidos y conduce a través de los pueblos y ciudades, apenas hace unas semanas, Donna y yo, por mi hermano Ted, fuimos a un viaje hasta Oklahoma para visitar ciertos lugares. Conducimos por muchos pueblos rurales y vimos muchas iglesias. Vimos iglesias pequeñas por aquí y por allá, muchas iglesias. Esas iglesias, en la mayoría de los casos, son conservadoras. Muchas de ellas son iglesias bautistas, muchas de ellas son iglesias pequeñas independientes pentecostales, pero básicamente creen en la Biblia como la enseñamos y la creemos. Ahora, los puntos de vista modernos están entre las iglesias más ricas, liberales y tradicionales. Ellos entienden lo que creemos, simplemente creen que exageramos demasiado. Mire, un pensamiento, hermano Swagger, fijándonos en la televisión más en particular por causa de la amplitud de su alcance. Yo no escucho mucho, bueno, lo digo de otra manera, escucho muy poco de alguna enseñanza profética el día de hoy. No, no es así. Así que para mí ese es un barómetro de lo que la gente está recibiendo. Hay un poco, pero no Es mucho. muy poco y la mayoría de esos programas no son tan aceptados tan La última ampliamente como iglesia otros. en la que yo pastoreé, conduje una serie sobre los tiempos finales y me dijeron que no habían tenido a nadie desglosar esos tiempos Piensa en eso. en muchos Correcto. años y no habían tenido una serie ni un mensaje sobre el fin de los tiempos. Y usted estaba en la y bueno, iglesia yo pentecostal, estaba en una ¿verdad? iglesia Sí, de las Asambleas de sí. Dios. Bueno, Sí. yo quiero, cuando volvamos en la próxima programación, yo quisiera que pongamos un diagrama en la pantalla de lo que creemos, en lo que refiere a lo que la Biblia nos Sí. enseña, en lo que refiere a los eventos finales, en lo que tiene que ver con los eventos proféticos como son entregados en la palabra de Dios. Y yo pues oro que ustedes estén con nosotros porque creo que es muy importante. Y necesitamos saber, damas y caballeros, lo que viene en el futuro no lejano de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que saber eso. Así que yo espero que usted pues aproveche esto, no se lo pierda e invite a otros a sintonizar la programación. Será eso en la programación de mañana. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.